a los estudiantes últimos. Bueno, ahora sí estamos grabando. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida a esta mesa de filosofía práctica, de ética aplicada, específicamente de bioética. Así que es un placer realmente coordinarla, sobre todo porque, bueno, todos los que participan son colegas jóvenes muy queridos, así que es realmente, y acá en SADAF, que también es un ámbito muy querido. Así que les voy a contar quiénes van a participar. Vamos a empezar con la ponencia de Alaí Bianchini sobre el deber ético estatal de investigar en el ámbito global. Después vamos a seguir con la ponencia del doctor Ignacio Mastroleo, que es MEURI, el marco ético de la OMS para el uso de emergencia, de intervenciones no probadas fuera de ensayos clínicos. Y vamos a terminar con Federico Aval, que va a hablar sobre el sesgo etario en la distribución de recursos terapéuticos escasos. Y les paso a comentar, mientras tanto vamos dejando un poquito de tiempo para los que están entrando. Alaí es becaria doctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente está cursando el doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente en el programa de bioética de la Flaxo, Argentina, y colabora con diferentes proyectos de investigación internacionales relacionados con la ética de la investigación. El doctor Nacho Mastroleo, esperen que tengo su CV en otra parte, acá. Es doctor en filosofía, investigador principal del programa de bioética de la Flaxo Argentina e investigador adjunto de CONICET. Además, es mi hijo bioético, fue becario mío mucho tiempo, trabajamos juntos y es un placer estar con él. Trabaja en ética de la investigación, ética de la práctica médica innovadora y teorías de justicia. Desde abril del 2020 es miembro del grupo de trabajo de la OMS sobre ética y COVID-19 y lidera la escritura del trabajo de la OMS sobre MEURI. Así que realmente les puede hablar con muchísimo conocimiento sobre estos temas. Y finalmente, Federico Aval es licenciado en Filosofía de la UBA, becario doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Filosóficas SADAF, ha obtenido el premio Demetrio 2019, otorgado por la International Academy of Science, Humanities and Arts, por su tesis de grado, Tortura, Permisibilidad, Mundo Real y Legislación, bajo la dirección del doctor Facundo García Valverde. Es autor de artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales especializadas y se encuentra trabajando en la edición de un libro sobre la tradición anarcopacifista. Así que realmente es una audiencia, son unos expositores de lujo y es un placer presentarlos y coordinar esta mesa. Alaí, entonces, va a comenzar con su ponencia sobre el deber ético estatal de investigar en el ámbito global. Alaí. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Flor, por la presentación. Bueno, es un honor estar acá. Y voy a empezar a compartir pantalla y voy a sacar la cámara porque a veces empeora un poco las cosas. Les voy a pedir que me confirmen si pueden ver bien. Sí. ¿La pantalla? Sí, Sí, perfecto. Si querés podés sacar las chiquititas, viste, yéndote a presentación. Ahí está, perfecto, ya está perfecto. Entonces, ahora sí. Bueno, antes que nada, mi presentación es, como ya dijo Florencia, sobre el deber ético estatal de investigar en el ámbito internacional específicamente, si bien me voy a referir también a
el ámbito doméstico, o a la parte más de la sociedad de las naciones. Me voy a centrar específicamente en el ámbito internacional. Este es un trabajo que está en proceso, así que acepto comentarios y críticas muy gustosamente. Para la responsabilidad correspondiente. Bien, la estructura de la presentación pasa a la siguiente. Voy a, en primer lugar, aclarar cuál sería el enfoque, o primero mostrar en dónde aparece, qué documentos éticos, en donde aparece algo así como el deber de investigar. En algunos casos se menciona muy claramente, en otros casos se sugiere. De todas maneras, en todos los casos hay una mención al respecto. Luego voy a decir cuál sería el enfoque metodológico y los diferentes niveles que tiene este deber de investigar, y cuáles serían las implicaciones internacionales. Entonces, en primer lugar, lo primero que hay que decir es la definición de investigación biomédica, es decir, explicar las dos partes, por un lado el deber, por otro lado, qué es investigar. Y la investigación supone distintos tipos hay muchos tipos de investigación, así que voy a ir de a poco con esto. En primer lugar, la investigación biomédica es la investigación que tiene que ver con la medicina, por supuesto, pero también con distintos subtipos como la biología, etc. Y entonces la investigación biomédica la va a definir Levine, que es el autor que voy a tomar como referencia, como la investigación que tiene que ver como objetivo final el avance de los objetivos de la medicina. Es decir, que la investigación biomédica va a estar supeditada al avance de los objetivos de la medicina. Luego está la investigación clínica, que es donde me voy a centrar mayormente, y la investigación clínica es un subconjunto de la investigación biomédica, en el que los sujetos de investigación son seres humanos. Ahora bien, además de la investigación biomédica, que engloba a la investigación clínica, está la investigación en salud pública. La diferencia, o la principal diferencia que podemos indicar entre la investigación biomédica y la investigación clínica y la investigación en salud pública, es que la investigación, las primeras dos, para no repetir demasiado, se refieren al individuo. En cambio, la investigación en salud pública es el estudio, voy a tomar la definición de Frank et al., es el estudio de las respuestas terapéuticas preventivas o para la rehabilitación en una población y no ya en un individuo. Entonces, la investigación en salud pública se divide en investigación en necesidades, se puede dividir en estas dos partes. Investigación en necesidades se refiere a las condiciones de salud que requieren atención de estas necesidades y, por supuesto, no a la atención misma, sino eso ya sería otra parte, la bioética. Y luego está la investigación en sistemas de salud, que es la organización de la investigación en necesidades para integrar la respuesta social a esas condiciones de salud. En definitiva, esto cambia mucho qué tipo de investigación se vaya a tomar para analizarla, va a cambiar de plano el tipo de problemas éticos de los que estamos hablando. A modo de pantallazo respecto de algunos problemas, para simplemente graficar lo que estoy planteando, es que si cambia el tipo de investigación, cambia el problema ético. La ética de la investigación clínica tiene muchos problemas éticos, algunos de los cuales podrían ser, por ejemplo, la permisibilidad ética de la utilización de placebos. Ahora con el desarrollo de vacunas también existe otro, forma parte de este problema, pero es una subpregunta, y es si existe una permisibilidad ética de la utilización de placebos ahora mismo, una vez que ya existen vacunas de emergencia aprobadas, es decir, si es permisible éticamente que las sustancias activas se prueben contra placebo y no contra otras sustancias ya aprobadas por el mercado, o por las ya reguladas, digamos. Esto es una tesis que tiene un investigador que es Gustavo Ripillán, que es mexicano, y con quien el Flaxo tiene mucha comunicación. Luego, otro problema de la ética de la investigación clínica es el significado y alcance del proceso de consentimiento informado, es decir,
cuándo un consentimiento informado es realmente válido y hasta dónde podemos esperar, cuánto tiempo dura, qué pautas nos dan o qué pautas tiene que tener el consentimiento para ser realmente válido. También otro problema de la investigación clínica, otro problema ético, es la evaluación de riesgos potenciales individuales y los posibles beneficios individuales, cómo se hace ese cálculo. Entonces, vemos que todos estos problemas están ligados a una cuestión individual. En cambio, los problemas de la ética de la salud pública no están, por el objeto, no están ya ligados a una cuestión individual, sino poblacional. Entonces, los aspectos éticos relevantes tienen que ver con los objetivos del estudio, la intervención y la metodología propuesta. En general, estos autores consideran, sobre todo, pero en general en la literatura se considera que los objetivos a grandes rasgos de la investigación en salud pública es promover y proteger la salud pública, mejorar el bienestar de las comunidades y contribuir a la justicia social. En ese sentido, ya, por ejemplo, la solicitud de consentimiento informado, si bien sigue siendo necesaria, en algunos casos la excepcionalidad respecto del consentimiento es distinta porque ya no va a haber una intervención en un individuo. Simplemente por ahí es un análisis en una comunidad de información, un análisis de información en una comunidad. Bien. Entonces, ¿en qué documentos éticos y derechos humanos van a ser los que... ¿Dónde aparece este deber de investigar y por qué me interesa? Bueno, porque aparece repetidamente en orientaciones éticas y en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, por ejemplo, en el artículo 24, se habla de que los estados deberían promover la cooperación científica y cultural y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar en la creación y el intercambio de conocimientos científicos y de las correspondientes competencias técnicas. También en el comentario al derecho a la ciencia se sostiene que los Estados miembros deberían considerar la financiación pública de la investigación y el desarrollo como una forma de inversión pública que es necesaria a largo plazo, que es verdaderamente indispensable. Bueno, este es un resumen por si no se llegó. Pero entonces, ¿qué quiere decir o qué significa? ¿Qué obligaciones se van a desprender de este deber de investigar? Es lo que me interesa tratar hoy. Antes que nada voy a hacer una distinción respecto de la literatura que existe, la literatura académica que existe respecto a este tema. Ya vimos que hay muchos documentos de ética y de derechos humanos, pero respecto de si se hizo una fundamentación al respecto o qué se escribió al respecto de esto, no hay demasiado, específicamente solamente un paper de Harris en 2005, que sostiene que la investigación científica es un deber moral. Sin embargo, lo que hace Harris es decir esto, pero este enunciado no lo va a aplicar a lo que a mí me interesa, que es el deber de los estados, sino que lo va a utilizar para fundamentar el deber de participar en las investigaciones clínicas. Y lo que va a hacer es proponer dos argumentos, que tienen muchos problemas, pero en principio voy a reponerlos muy brevemente. El primer argumento es el argumento de el free rider, es decir, lo que dice es, nosotros recibimos beneficios de la investigación clínica, entonces si no aportamos algo a cambio en forma de apoyo a la investigación o a la participación, estaríamos siendo como un free rider, es decir, un viajero que no paga su pasaje, estaríamos aprovechándonos de ese beneficio que recibimos. Después, en segundo lugar, también hay otro argumento, que sería el argumento del futuro, si se quiere, que es el argumento del rescate. Es decir, que tenemos el deber social de mantener las prácticas o instituciones que sostengan nuestra vida, como por ejemplo el dice la investigación clínica y la medicina, pero entonces tenemos el deber de participar porque esa participación podría en su conjunto ayudar a muchas personas, o no ayudarlas, sino salvarles la vida directamente. Estos dos argumentos que expone Harris fueron muy criticados, sobre todo creo que el principal problema del primero, que es el más utilizado habitualmente, es que lo que hace es suponer un argumento de reciprocidad, pero deriva de ese argumento de reciprocidad un contenido muy específico, que es
bueno, yo no podría devolverle a la investigación otra cosa, sino que exclusivamente lo que tengo que hacer para subsanar mi deuda moral es participar de la investigación clínica. Entonces eso no se ve, esa conexión o esa inferencia no parece ser tan válida, faltaría alguna premisa más para que nos convenza. Brassington dijo algo de esto, escribió otro paper en donde refutó también muy brevemente a Harris. Tampoco son muy concluyentes sus argumentos, pero bueno, avanzó un poco en la argumentación. Y lo que propuso es que en vez de decir que el deber de investigar en relación a la participación de las investigaciones clínicas es un deber de justicia, como supone Harris, en realidad él lo que dice es, tomando el argumento socrático en el Tritón, es que en realidad lo que podríamos sostener es que tenemos un deber de gratitud respecto de quienes participaron en los ensayos clínicos, y por lo tanto tenemos una deuda moral, eso no lo niega, pero por motivos distintos a los que plantea Harris. De todas maneras, lo introduzco para dar un pantallazo de cómo se trató este tema, pero sin embargo no es lo que a mí me interesa, como decía antes. Lo que yo voy a intentar es explorar este deber de investigar, pero específicamente enfocado a los estados. Y específicamente voy a sostener que los estados tienen un deber de investigar tanto en tiempos de pandemia como en tiempos en donde no existe una emergencia de salud pública. Sostengo que el deber de investigar se corresponde por un lado con el derecho a la ciencia y por el otro lado con el derecho a la salud. Luego voy a desarrollar un poco más esto. Y me preguntaba, tanto en el resumen como en numerosos coloquios, ¿qué supone el deber de investigar? ¿Qué implicaciones, qué requiere el deber de investigar, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional? Bueno, tengo que no solo va a suponer el financiamiento, sino el financiamiento de la investigación clínica específicamente, y la inversión en la estructura de investigación, que son cosas distintas que después aclararé, sino también la delimitación y la priorización de temas de investigación que son relevantes para la población de esa comunidad. Este deber supone obligaciones estatales antes, durante y después del momento de la investigación clínica, y las que meramente voy a mencionar acá son las siguientes. Por un lado, antes de la investigación clínica, el deber supone fomentar la investigación clínica. Esto ya es un problema en sí mismo porque, como dice Christine Gravy en una conferencia hace muchos años, todavía sigue existiendo una concepción social o una concepción respecto de que la investigación clínica es algo a evitar y que se hace solamente, tiene una carga muy, muy negativa. Entonces, bueno, solamente en casos extraordinarios accederíamos a una investigación clínica. Entonces, en ese sentido, la fomentación lo estoy pensando también en cuestiones educativas, no solamente una cuestión de fomentarlo a nivel público, sino también en la educación respecto de la investigación clínica. Luego, invertir en estructura de la investigación, es decir, no solamente la investigación clínica, no solamente invertir o la transferencia de fondos o destinar fondos a la creación o la generación de ensayos clínicos, sino en la estructura, que es un poco más amplia. Esto se vio mucho ahora en la pandemia, por ejemplo, con la creación de vacunas. Hubo países en los que no tenían tanta estructura en investigación, como por ejemplo Estados Unidos, y que, bueno, no tuvieron tanta capacidad de respuesta a la hora de desarrollar las vacunas. Por ejemplo, Reino Unido sí pasó. Luego, crear comités de ética de la investigación. Esto es fundamental. Sabemos desde hace mucho que a veces se crean comités de ética, pero no son de ética de la investigación, sino que son de bioética, son comités que tienen otros objetivos y otras vinculaciones, otras atribuciones, quiero decir. Entonces, crear comités de ética de la investigación y capacitar a los investigadores, y luego definir los temas prioritarios de investigación. Este punto, en realidad, se vincularía más, sobre todo, con la ética de la investigación pública. La ética de la investigación en salud pública. Porque los temas prioritarios de investigación de una sociedad
deberían ser definidos en base a los problemas o las necesidades que veíamos hace unas diapositivas, tienen específicamente en relación a la atención a la salud. Luego, durante la investigación clínica, lo que es necesario es garantizar la permisibilidad ética de las investigaciones. Esto quiere decir que todos los componentes éticos de la investigación se cumplan, y también quiere decir, por supuesto, algo subyacente a esto, que no se prohíba la investigación solo porque no se considere atención a la salud. También subrayo la adecuada formación de integrantes de los comités de ética de la investigación, cosa que a veces no sucede tan frecuentemente, quizás esto se ve menos acá, pero en otros países sí. Finalmente, la accesibilidad de los resultados y los beneficios equitativos de la investigación por parte tanto de los participantes o de los sujetos de investigación como de la comunidad a la que se hicieron los ensayos. Respecto de esto, ¿qué son los beneficios equitativos? Los beneficios equitativos, al menos la definición que figura en las pautaciones, que son las pautas que actualmente son las más, la referencia de las pautas éticas para la investigación, es que una investigación debe ser una respuesta adecuada a las necesidades y prioridades de salud de las comunidades, que tiene que haber una disponibilidad razonable de la intervención y o conocimiento generado post investigación para la comunidad. Entonces, ¿quién debe qué a quién en el ámbito internacional? Ahora voy a pasar a este punto. Voy a tomar como responsables de este deber a los estados de países desarrollados, mientras que los destinatarios serán los estados de los países en desarrollo. El contenido del deber de investigar estatal o del deber estatal de investigar serían en principio dos subdeberes, lo cual por supuesto después detallaré qué obligaciones implica, pero en primer lugar el deber de financiar la investigación biomédica en estos países y el deber de garantizar la ética de la investigación. Es decir, ya no, como se hizo alguna vez, el deber de hacer investigaciones en países en desarrollo para luego utilizar ese conocimiento para trasladarlo a otras sociedades, sino que el foco esté puesto en las sociedades o en los países en desarrollo. Acá les doy un panorama de cuál es la inversión en investigación biomédica actualmente. Esto lo saqué de una página que es muy interesante, se puede consultar, que es de la NIH, y básicamente permite ver los números de inversión por continente. Podemos ver que en Sudamérica no hay, y en Oceanía no hay demasiada inversión, mientras que en Norteamérica es la mayor inversión en investigación biomédica. Luego, los ensayos clínicos registrados. Esto abarca todos los ensayos clínicos, entonces no me detuve, no digregué la información, pero también para que tengamos una idea de cómo se distribuye esto a nivel internacional. Finalmente, otra cosa que quería destacar es la inversión en I+D en Argentina. Habitualmente un comentario respecto de, por ejemplo, un tema que estuvo muy discutido últimamente, que fue la liberación de patentes o la solicitud de licencias para la liberación de patentes, es la cantidad de inversión que supone, y un posible argumento o contraargumento respecto de la liberación de patentes es, bueno, eso generaría una falta de incentivos para que las organizaciones o las instituciones invirtieran, o los laboratorios invirtieran en generar medicamentos. Bueno, esto me sirve a mí para ver cuánto, si bien ese argumento tiene muchos contraargumentos posibles, porque supone básicamente que la propiedad intelectual es la promotora del desarrollo científico en muchos casos, y hay que tener en cuenta, por un lado, que la mayor parte de las innovaciones actuales de la industria no son sobre nuevas moléculas, sino sobre innovaciones sobre ya productos existentes. Pero también quería destacar la inversión del sector privado en Argentina. Por supuesto, está disgregado según la inversión ejecutada y la inversión financiada, por eso quizás en la ejecutada aparece más cantidad asignado a la parte privada o la parte de empresas, pero la financiada del sector privado es un 18%. O sea que actualmente en Argentina es un 18%, se financia un 18% del sector privado del 0,55% del PBI, lo cual
nos da una idea de cuál es el efecto en el sector privado específicamente. Bueno, no voy a demorarme mucho más, así Ignacio puede hacer su ponencia. Pero quería dar algunos argumentos específicos de cuál sería, o por qué, en dónde radicaría el deber de investigar a nivel global, y es en el papel de la investigación para abordar las desigualdades sanitarias mundiales. Básicamente la pregunta que me hago es si es éticamente justificable que los países de bajos ingresos y de medios ingresos apoyen el desarrollo de la investigación clínica frente a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas de la población en general, es decir, un entorno con recursos escasos. Se podría decir que podrían colaborar con la investigación, pero no necesariamente invertir en la investigación clínica. Y sin embargo, el derecho a la ciencia y a la salud debe ser garantizado. Entonces, ¿cómo solucionaríamos este problema? Frente a esto, voy a sostener que el deber de investigar a nivel internacional va a tener un enfoque de igualdad distributiva para su fundamentación. Una postura contrapuesta a lo que yo sostengo diría que se podría sostener un enfoque práctico dependiente. Es decir, que básicamente, y muy resumidamente, una forma, un enfoque de justicia que dice que el contenido, alcance y justificación de una concepción de justicia va a depender de la estructura y la forma de las prácticas que esa concepción tiene por objetivo regular. Esa es la definición, por lo menos, que da San Giovanni, y es la que en general tenemos como referencia. Pero creo que esa definición y ese enfoque, el enfoque relacional, tiene un problema, específicamente en relación a la ética normativa, que es que en la práctica no pueden estar, el contenido y la justificación no se puede derivar de la práctica misma. Iría en contra de este concepto de ética normativa. Es decir, por supuesto, otras posturas no relacionales también tienen en cuenta la práctica, no es que están absolutamente cindidas de la práctica, pero creo que hacer coincidir absolutamente el contenido y la justificación con las prácticas que queremos regular hace que se pierda un poco el sentido que por lo menos para mí tiene la bioética, que es poder introducir reformas. En este caso, el enfoque práctico dependiente lo único que haría es acomodar lo que ya existe o mejorar lo que ya existe. Dicho de manera muy rápida y llana. Entonces, hay un posible problema que es, por supuesto, la prioridad doméstica respecto a la distribución global, y cuál sería esa jerarquía, si es que existe. Y también, por supuesto, que habría desincentivos económicos. Entonces, frente a esto, se creó hace poco, el Fondo de Impacto en la Salud. El Fondo de Impacto para la Salud es un esquema de financiación paralelo al usual, al que los innovadores farmacéuticos pueden aplicar libremente. Cuando un medicamento se registra en el Fondo para el Impacto sobre la Salud, su precio se vincula de los costos de investigación y desarrollo y se vende al costo de fabricación y distribución. Los pagos de cuotas de recompensa recibidos por los innovadores farmacéuticos dependen únicamente de los beneficios en salud anuales logrados por sus medicamentos, es decir, que cuanto mayor es el beneficio, mayor es el pago. En ese sentido, esto podría ser como una especie de sistema mixto, en donde se contemplara estos incentivos económicos. Entonces, ¿qué obligaciones se desprenden del deber de investigar a nivel global e internacional entre estados? Perdón, internacional, no global. Por un lado, el registro global de ensayos clínicos, esto es fundamental y muchas organizaciones vienen enfatizando en que esto es necesario, y publicación de todos los resultados, no solamente los resultados positivos, sino los resultados negativos también. O sea, es decir, evitar sesgo de publicación y sesgo de confirmación. No solamente tenemos que evitar la tendencia a buscar las hipótesis que o los datos que confirman nuestra hipótesis, sino también al momento de publicar, y esto también tiene que ver con una responsabilidad en cuanto a las publicaciones, que también se puedan publicar los resultados que son negativos, que en general eso no sucede. Luego, un sistema de indicadores para la evaluación de los sistemas de ética de la investigación. Esto es una iniciativa de OPS que ahora voy a detallar un poco más. Voy a mostrar algunos ejemplos. Y finalmente, la cooperación y transferencia de recursos entre los estados de la comunidad internacional, como ya dije, entre países desarrollados para países, especialmente entre países desarrollados para países en desarrollo. Los sistemas de indicadores para la evaluación es una creación de la OPS para el fortalecimiento de los sistemas de la ética de la investigación,
y básicamente plantean objetivos y luego indican cursos de acción. Es decir, indican cuáles serían los indicadores de que esos objetivos no se cumplieron o se deberían haber cumplido. Por ejemplo, voy a leer uno solo, el objetivo es adoptar estándares éticos para la investigación con participantes humanos en consonancia con las pautas internacionales. Entonces, el indicador... Ahí Sí, quedarían 5 minutos. perfecto. Así nos Bueno, queda- sí. Perfecto. Bien, bueno, entonces esto sería uno de las posibles obligaciones derivadas. Hay dos posibles argumentos a favor del deber de investigar de manera internacional. Una es que los países desarrollados tienen un deber a favor de transferir estos recursos por un argumento del pasado para resarcir la explotación pasada a nivel global, es decir, por la distribución equitativa de cargas y beneficios entre países. Hay mucha historia de la ética de la investigación que muestra cómo hubo doble estándar, aprovechamiento de recursos, etc. Luego, otro argumento del futuro, futuras pandemias. La cooperación en la investigación podría ser un interés para el futuro. Específicamente, sabemos que existe una gran interconexión globalmente, entonces esto podría ser un interés también. Voy a pasar muy rápidamente entonces a las objeciones. Por un lado, que es utópico pretender una contribución que implique un costo alto para un país, a pesar de que a largo plazo pueda ser beneficioso para ese mismo país hacerlo. Luego, en vez de invertir en investigación, la inversión debería ser en atención a la salud, que es el objetivo final, es decir, ¿para qué tendríamos que mediar o pasar primero por la investigación? Y finalmente una pregunta, ¿por qué no basta con que los países de altos ingresos investiguen y luego compartan sus avances? Frente a esto, en primer lugar, frente a la objeción de que en realidad no sería práctico, o sería utópico, mejor dicho, la transferencia de recursos, se podría contestar que podrían existir puntos de equilibrio en los que sería razonable invertir para los países desarrollados, especialmente en una pandemia internacional, y que los plazos no serían acotados. Es una falsa idea de que de este largo plazo, no habría tal largo plazo. Luego, respecto de la prioridad de la atención a la salud por sobre la investigación, en realidad mi punto es que no están desconectados desde una perspectiva de salud pública, porque necesitamos vacunas y necesitamos medicamentos, pero también una investigación constante para validar lo que no está suficientemente validado y para mejorar lo que está validado, y de esto no les voy a hablar yo, les voy a hablar Ignacio, así que no voy a ahondar mucho más. Y luego un punto que creo que es el fundamental, que es que respecto de por qué no deberíamos dejar simplemente que los países desarrollados investiguen y compartan sus resultados, y es que algunas enfermedades solo existen y afectan a poblaciones de países de ingresos bajos, y entonces fomentar solo la investigación en los países altos implicaría dejar afuera el derecho a la salud y a la ciencia de estas poblaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alaí. Perfecto. Voy a sacar el coso del tiempo para que no me suene ya. Yo lo que diría, si les parece bien, es que pasemos al siguiente, así después hacemos preguntas a todos y no nos... ¿les parece bien? Si les parece bien, entonces seguimos con el doctor Mastroleo, que va a hablar sobre qué es MEURI, y no voy a explicar todo el resto no voy a dar todo el resto de la ponencia. Bueno, el marco ética de la OMS, pero... Ok. ¿Qué es MEURI? Está muy bien. Ahora, gracias a todos y todas, gracias a DAF por invitarnos y por armar este coloquio, y gracias a todos los organizadores y organizadoras. Voy a compartir pantalla. Te aviso 5 minutos antes, como hice con Alaí, Nacho. Dale. Estamos calculando más o menos que 20 minutos, una cosa así, ¿no? Sí, estoy calculando media hora, calculé, ¿eh? Ok. Pero Sí. si puede ser menos, mejor, así nos queda tiempo para la discusión. Sí, por supuesto. Bien. Vamos a compartir. Sí. Esto se podría llamar ¿qué es MEURI? O ¿por qué
no hablar de uso compasivo. O sea, tenemos dos cosas, el uso compasivo y ese prohibido el uso compasivo, y la alternativa a hablar de uso compasivo durante emergencia de salud pública es hablar de MEURI. Lo que quiero hacer en esta presentación es tratar de convencerlos de que hay que dejar de hablar de uso compasivo y empezar a hablar de MEURI y tratar de implementar este marco en todos los países a nivel institucional. Pero para eso tenemos que saber qué es, por qué se creó, y a qué viene a reemplazar, y por qué tuvimos que reemplazarlo. Acá algunas abreviaturas para los que, ya que estamos haciendo bioética, y la idea es tener como, que lo puedan entender tanto las personas que están acá presentes como los que lo puedan ver por video en el futuro. Algunas de las abreviaturas que se van a usar un poco durante la presentación. Una suerte de enfoque ético que aplicamos, digamos, creo que en el programa de bioética de Flaxo y particularmente en nuestros trabajos en colaboración individuales, que es tratar de hacer un uso adecuado del lenguaje, porque, digamos, previene la confusión y mantiene y promueve la salud pública. Esto está inspirado en la frase de Confucio acerca del uso adecuado de nombres, que el uso adecuado de nombres lleva el uso no adecuado lleva a la confusión, a la injusticia, y el uso adecuado lleva al entendimiento, a la sabiduría y a la justicia. Una cosa así. Primero, esto es una suerte de introducción básica. ¿Qué entendemos por intervenciones probadas, no probadas y dañinas? Entonces, por intervenciones probadas, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo en el COVID, la pandemia del COVID-19, los equipos de protección personal que usan los distintos, el personal de salud. Antes de la pandemia se sabía que el equipo estaba probado, que los equipos de protección personal eran efectivos para reducir la transmisión. No se podía, tal vez no se sabía cuánto, etcétera, había dudas, porque no se sabía bien cuál era la naturaleza del COVID, pero en general ya se había validado que estos equipos eran útiles. De hecho, la recomendación de no usar mascarillas al inicio de la pandemia era para evitar que escaseen en el sistema de salud, etcétera, pero no necesariamente. Pues hay una discusión, estoy hablando de los equipos de protección personal de las personas que trabajan en el contexto del ámbito de salud de los hospitales, pero no a nivel de la población. Ahí había más dudas, todo un problema cómo se valida que se entiende que valida o que no. Hoy se entiende que sí, que hay evidencia, que es fuerte, pero bien, en algún momento había más dudas y fue una gran discusión. Intervenciones no probadas, bien, un ejemplo, el ejemplo que yo pongo es el plasma de convalecientes para prevenir o tratar COVID-19. El plasma de convalecientes es el plasma que se le quita a las personas que tuvieron COVID, que se infectaron de COVID y que desarrollaron anticuerpos. Entonces se quita el plasma, que es un elemento de la sangre, y ese plasma contiene anticuerpos y se transfunde a las personas que se acaban o que se vuelven a contagiar. Es también es una intervención o es una plataforma que se usó en varias enfermedades infecciosas, en el ébola, y que en algunos casos resultó efectiva y en otros no. Digamos, y al 1/6 del 2020, digamos, siempre una intervención es probada o no en relación a un tiempo, porque la evidencia se acumula a partir de ese tiempo. Entonces, a esa fecha no estaba aprobada. Hoy por hoy
sigue siendo una intervención que hay evidencia de que no es efectiva en casos avanzados. Hay un uso de emergencia aprobado para los casos que son muy tempranos, pero todavía parecería ser, o sea, la evidencia no es suficiente, entonces podríamos considerarla como no suficientemente probada, una intervención no probada. Pero bueno, no estoy al tanto de las últimas publicaciones, así que podría estar diciendo algo que es erróneo, chequenlo. Por último, las intervenciones dañinas. Las intervenciones dañinas suelen presentarse como intervenciones no probadas, pero son algo más que intervenciones no probadas, son intervenciones no probadas dañinas, en el sentido de que hay evidencia, suele haber evidencia de que pueden dañar la salud. Por ejemplo, el dióxido de cloro o no sé, los rayos UV. Ahí tienen ahí la famosa, una foto que trata de capturar eso, tipo alguien tomando lavandina y enfocándose en los rayos UV como para... sabemos que eso no tiene probabilidad de que funcione y hay evidencia fuerte de que es dañino, entonces es una intervención dañina. ¿Cuáles son los marcos éticos internacionales para el uso de intervenciones no probadas fuera del contexto de investigación? Comparto esto para que lo tengan como referencia. Hay un marco general que yo lo llamo como de uso compasivo, aunque no usa ese término, que es de la Declaración de Helsinki, que vamos a discutir un poco más adelante, y que se usa tanto en contextos de emergencia como no de emergencia de salud pública. Y también exclusivo para la emergencia de salud pública está el marco ético del MEURI, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que tiene diferentes documentos que están ahí citados y van a tener unas referencias, y las pautas éticas de SIOMS, OMS, que son pautas de ética de investigación en salud humana. Hay una pauta en particular que es la 20 que también incluye una referencia a esto. Entonces este es como el marco más general. La orientación ética más actualizada es el marco ético de MEURI y de OMS-OPS, que fue publicado el 19 de junio del 2020, y que también vamos a discutir adelante. Como dejo en todas las presentaciones, esto ya todavía estamos en pandemia, y este es un tema que se está trabajando, es un tema de progreso. Entonces, ante cualquier duda, me pueden escribir, ahí está, dejo mi mail para que me consulten. Y ver si se puede resolver alguna duda, si consulta gente de Latinoamérica o de otros países que están interesados en este tema. ¿Qué es MEURI? El término MEURI es un acrónimo de Monitor Emergency Use of Unregistered and Experimental Interventions, que es el término que crea OMS en el 2014 y el 2016 durante el brote de ébola en África del Oeste. Después tal vez digo alguna cosa más sobre eso. La traducción literal es uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales, pero también hay un uso alternativo que es uso de emergencia de intervenciones no probadas y fuera del ámbito de investigación. O sea, este es el uso alternativo oficial, es el uso más contemporáneo, si se quiere. El otro es como la traducción literal. Yo propongo otra traducción que creo que es un poco más clara, pero tal vez me gustaría tener su impresión, que es uso monitoreado en emergencias. O sea, esta idea de que la idea de emergencias a veces es medio ambigua, pero es un uso monitoreado, que tratar de recuperar originalmente este concepto de uso monitoreado en emergencias, o sea, emergencias, que está pensando en emergencias de salud pública, de intervenciones no probadas fuera del ámbito de investigación, y particularmente dentro del ámbito de investigación fuera de ensayos clínicos, que los ensayos clínicos son un tipo especial de investigación que se usa. Cuando estoy pensando en ensayos clínicos, estoy pensando en investigación que tiene la posibilidad de demostrar causalidad, a diferencia, por ejemplo, de investigación observacional o de registros, que no tiene esa posibilidad de demostrar causalidad metodológicamente.
Y me estoy pensando en ensayos clínicos en ese sentido, porque esta es el tipo de investigación que permite o permitiría registrar intervenciones a nivel de los países. Es la evidencia más dura que admiten las agencias reguladoras. Por eso el tema es eso, ¿qué pasa cuando se usan esas intervenciones fuera de este contexto? Bien, ¿por qué se creó MEURI? MEURI se creó en 2014 para evitar el término uso compasivo y también, agrego yo, para evitar confusiones con regulaciones. O sea, originalmente se creó porque el término, como vamos a ver, el término de uso compasivo no tenía un marco ético y una autoridad clara que lo sostenga. Entonces, las situaciones de brotes o de epidemias, lo que pasaba es que, por ejemplo, en el caso del ébola, y también en el caso del COVID, pero en el caso del ébola es bastante claro, una enfermedad que tiene una tasa de letalidad entre el 40 y el 90%, una persona que contrae ébola tiene el 40-90% de morir, recibiendo atención, digamos, de la mejor, digamos, o la disponible. Varía un poco, por eso la variabilidad, pero para que lo comparemos, la letalidad general del COVID es del 2%, si no me equivoco, del 2 y 3%, depende. O sea, cambia obviamente los diferentes tipos de población, etc. Para que se den una idea. Entonces, frente a esa situación y la situación del ébola, lo que pasaba en la profesión médica era que los y las profesionales usaban en esa situación de desesperación cualquier tipo de intervención que tenían a mano para probar a ver si andaba antirretrovirales, medicamentos para el VIH, drogas que nunca habían sido probadas en seres humanos, que solamente tenían evidencia, digamos, en uso de animales y evidencia preclínica, de laboratorio. Por ejemplo, el CIMAP, que era un anticuerpo monoclonal. Bien. Y algo porque eso se llama uso monitoreado, es que se hacía este uso sin ningún tipo de registro. O sea, eso se usaba en la práctica, sin control, sin registro, sin revisión ética, nada, estamos en una emergencia, hay que usar las cosas de cualquier manera, etc. Vale todo, digamos. Y bueno, la idea es que incluso en los contextos de emergencia no vale todo. Entonces se necesita un marco ético. El marco ético de uso compasivo es un marco ético que no es claro, identificable, etc., no tiene autoridad, vamos a verlo un poco más adelante. Por lo tanto, se crea MEURI, que es una creación de la OMS. Es un marco ético, como vemos en este cuadro. La autoridad es la OMS y OPS. Es internacional, tiene lo que tiene los marcos éticos, que influye en las regulaciones nacionales, pero lo precede desde el punto de vista de la justificación. O sea, nos sirve como un estándar para corroborar si nuestras regulaciones cumplen con estos criterios éticos o no, y si no cumplen, tenemos como una obligación de ajustar nuestras regulaciones nacionales. Les pongo ejemplos de marcos regulatorios en Argentina y en Estados Unidos. En Argentina tenemos el régimen de acceso de exención a medicamentos no registrados, o también conocido como RAEM, con la última disposición, si no me equivoco. Hay otras autoridades que no son la ANMAT, que es la Agencia Regulatoria Argentina, que es, por ejemplo, el acceso extendido, es un tipo de acceso a intervenciones no probadas fuera de ensayos clínicos, creado por la Dirección Nacional de Medicina Transfusional, la ISAME, por una resolución 1433. El uso compasivo ampliado, también llamado UCA, que está creado por una resolución de la provincia de Córdoba,
que lo que hace es, o sea, uno de los problemas que hay en Argentina es que el uso compasivo o el régimen de acceso de excepción está pensado para los individuos y no para grupos, entonces se crea, se expande esto para el acceso a grupos. Y también uno podría entender que el marco ético de Meury también se aplica a el uso fuera de prospecto o uso off-label. Cuando tenemos intervenciones registradas y probadas en un país, por ejemplo, la ivermectina o la hidroxicloroquina, que están probadas con indicaciones particulares para no COVID, digamos, para tratar parásitos, en el caso de la ivermectina, o la hidroxicloroquina para, si no me equivoco, malaria y enfermedades reumatológicas, ¿no? Ahora puede ser que se me escape, y no estoy diciendo exactamente cuál es la intervención probada, pero bueno. Esos son los usos que están probados y registrados y aprobados por las autoridades nacionales. Dentro de la profesión médica existe esta figura del uso fuera de prospecto o uso off-label, que es cuando no hay intervenciones probadas o las intervenciones que están probadas no son suficientes, se puede hacer un uso basado en la evidencia de intervenciones que no están aprobadas o probadas para esas indicaciones, basadas en la última evidencia disponible o la más actualizada. Usualmente el término uso compasivo era el término que tenían las regulaciones, por ejemplo, el acceso expandido individual y grupal, antes se llamaba uso compasivo en Estados Unidos. Eso se dejó y se pasó a otros términos como el acceso expandido o la autorización de uso de emergencia. Son regímenes distintos legalmente, son cosas distintas, pero no voy a entrar en detalle en eso acá. Sí podemos hacer una revisión general del término Meury, que es útil. Al hablar de uso estamos hablando de una actividad humana realizada por agentes responsables, y eso ya nos da pie para pensar la condición de posibilidad de hablar de que es una acción, por lo tanto puede estar realizada de manera correcta, incorrecta, cuáles son las circunstancias, cuáles son las obligaciones para otras partes. Monitoreado hace referencia a que está supervisado y que recoge datos, y también se usa en general como ético, apropiado, y además vamos a ver que es una de las condiciones, pero no es la única. De emergencia estamos pensando, ya lo dije, pero lo voy a aclarar, en atención en emergencias de salud pública. No es investigación, el objetivo principal del uso del Meury no es contribuir a la evidencia, a la generación de nuevo conocimiento, sino atender una necesidad de salud que no está satisfecha en ese momento, aunque existe una obligación de contribuir, pero no es el objetivo principal. Por eso no hay que confundirlo con la investigación, y tampoco hay que confundirlo con atención de emergencia, que es lo que se da. O sea, la atención de emergencia es, por ejemplo, si yo tengo un accidente de auto y me llevan a una terapia intensiva, eso es atención de emergencia, y eso se da tanto dentro o fuera de una emergencia de salud pública. O sea, el término emergencia no hace referencia a la atención de emergencia, sino a el uso de estas intervenciones durante una emergencia de salud pública, un desastre, una crisis sanitaria. Hay diferentes términos que se usan. Intervenciones no registradas y experimentales. Este es un término paraguas muy amplio que engloba muchas cosas, y hay que tener mucho cuidado. Después tengo, si les interesa hablar sobre la idea de este término paraguas, intervención no probada o intervenciones no registradas y experimentales son términos paraguas que engloban muchas cosas, muy disímiles desde el punto de vista epistémico y desde el punto de vista ético también. La evaluación de riesgos-beneficios puede ser muy amplias. Son, en principio, intervenciones terapéuticas o preventivas no probadas. El marco Meury no está pensado para intervenciones diagnósticas,
pero podría ser utilizado en el futuro, o sea, no está pensado para eso. Y incluye intervenciones desde el primer uso en humanos, o sea, intervenciones como el CMAP, un antibiótico monoclonal que en 2014 nunca se había usado en humanos, solamente se había usado en animales, creo, en el laboratorio, hasta intervenciones que ya están probadas, como la ivermectina o la hidroxicloroquina, y que ahora, por ejemplo, la hidroxicloroquina ya no es una intervención no probada porque hay evidencia de que no sería eficaz y segura, entonces nadie la prescribe, pero en algún momento fue una intervención no probada. Y nada, es necesario hacer como una evaluación muy detallada cuando uno no habla de intervenciones no probadas, porque esta intervención no probada o intervenciones no registradas y experimentales es un término muy amplio. Vamos a ver. Para que vean el marco de MEURI y tengan una idea, esta es la versión simplificada del marco MEURI de OPS, de la versión que está pensada para COVID-19. Tiene 4 categorías éticas, que son justificación, supervisión ética y regulatoria, proceso de consentimiento y contribución a la generación de evidencia. Y con estas 4 categorías se ordenan 7 criterios que ya estaban en la versión de 2016, que es como la versión canónica, el libro verde que ven acá, que es las guías éticas para el manejo de brotes infecciosos. Acá es como la versión canónica de MEURI, esta es la versión revisada para la de OPS para COVID-19. Tiene una justificación que tiene 3 condiciones, que son bastante razonables y sencillas, que es imposible o inviable iniciar ensayos clínicos, o sea, si se puede realizar un ensayo clínico, es preferible realizar un ensayo clínico, pero a veces no es posible hacerlo. Por lo tanto, como una medida temporal, algunos autores hablan como un puente, digamos, Nacho, entre la... Sí. Sí, te quedan 5 minutos. Perfecto. Bien. Es como un puente. Después no hay una intervención probada o esta es inadecuada. Podría haber una intervención probada, pero no, por ejemplo, no es adecuada para la condición o para el estadio de la enfermedad, datos preliminares, etc. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero ¿qué actividades alcanza el marco MEURI? Acceso preaprobación, uso fuera de prospecto, práctica médica innovadora, otras, podría ser. Esta es una clasificación rápida, pero de dónde habría que colocar el marco MEURI dentro de la ética del uso de las intervenciones biomédicas. Tampoco voy a entrar en detalle. Sí quiero entrar un poco en los problemas con las definiciones de uso compasivo y por qué hay que evitar el término de uso compasivo. Esta es una definición típica sacada del Instituto Nacional de Cáncer, de los National Institutes of Health, que son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que dice que el uso compasivo es una manera de ofrecer un tratamiento en fase de investigación a un paciente que no puede recibir el tratamiento en un ensayo clínico. El problema de esta definición es que no cumplen con esta definición intervenciones que no están en un ensayo clínico. Entonces, por ejemplo, si el uso compasivo es algo que se da fuera de un ensayo clínico, pero para una intervención que está en un ensayo clínico, hay intervenciones que no están en un ensayo clínico. Por ejemplo, las intervenciones fuera de prospecto off-label, que hablamos, el plasma de convalecientes, las intervenciones que no fueron probadas en seres humanos todavía, etc. Hay un montón de cosas que se escapan a esta definición. Ese es el problema con lo que sería la definición típica o estándar de uso compasivo. Necesita otra cosa. Está muy atada a la existencia de un ensayo clínico y está muy atada, por ejemplo, a ciertas regulaciones particular. Otro problema es que no hay un marco ético claro general ni una autoridad. Una propuesta podría ser que
cuando uno habla de uso compasivo está pensando en la Declaración de Helsinki en el párrafo 37, que habla de uso de intervenciones no probadas en la práctica clínica. Entonces, si uno tuviera que proponer qué es el uso compasivo, me podría decir esto. Hay serios problemas, que es que no considera la supervisión ética y regulatoria por parte de un comité de autoridades, el párrafo 37. Solo pide un consejo de experto, que ni siquiera es un asentimiento de experto. O sea, un médico le pregunta a un experto, ¿te parece usar ivermectina para COVID, etcétera? Y el experto le dice no, y le dice, bueno, está bien, yo sí creo que hay que usarlo, entonces con eso es suficiente. Esa es la interpretación más legalista de lo que dice Helsinki. No considera medidas de minimización de riesgos, no considera datos preliminares de seguridad y eficacia, no considera los efectos negativos del uso de intervenciones no probadas generalizados que genera cuando se usan de manera generalizada ciertas intervenciones no probadas, se impide la investigación y se impide la generación de evidencia de manera sistemática, y eso es un problema serio. Sí se consideran otras cosas, que eso está muy bien, pero parecería ser insuficiente. Acá les dejo, para la gente que está viendo en YouTube, el texto de Helsinki para que vean de dónde, los futuros personas que vean esto. Este es el ejemplo de ébola, que no voy a entrar, pero ya lo mencioné algo. Esto es algo que dice Upshur de cuáles eran los problemas. Otra vez el marco ético, pero lo que quiero resaltar es que no es solamente un marco ético, está apoyado en una autoridad de salud internacional altamente visible e influyente en la región y en el mundo, la OPS a nivel regional, pero la OPS es la oficina regional de la OMS. Da recomendaciones generales y operativas de implementación a las autoridades de salud, a los comités de ética, a los registros nacionales. O sea, es más que un marco ético, sino que tenemos recomendaciones de cómo operacionalizarlo y llevarlo a la práctica. Si uno lo compara con Helsinki, esas recomendaciones no existen, digamos, solamente un marco ético. Y forma parte de un ecosistema institucional de ética y gobernanza durante emergencias de salud pública. O sea, MEURI es todo esto, no es solamente el marco ético, sino que es esto más y hay que tenerlo en cuenta. Mis consideraciones finales. Hay que abandonar el término de uso compasivo, al menos en los casos de emergencia de salud pública. Hay que revisar el párrafo de la 37 de la Declaración de Helsinki, creo que tiene ciertas deficiencias, habría que revisarlo. Hay que revisar el marco ético de Nacho, Sí. Estamos en tiempo, sí. Ok. Deberíamos implementar el marco ético de los países miembros de la OMS y tenemos que pensar un marco ético para las intervenciones en los contextos de no emergencia. Muchas gracias y disculpen por el exceso de tiempo. No, muchísimas gracias, Nachito, por tu presentación. Son temas apasionantes, pero con muchas distinciones y bastante complejas. Así que lo vamos a dejar entonces a nuestro tercer ponente, Federico Aval, que nos va a hablar sobre el sesgo etario en la distribución de recursos terapéuticos escasos, y después abrimos a las preguntas, así que les damos tiempo para pensar. También, Federico, te aviso 5 minutos antes, y estoy calculando media hora, así que estoy siendo bastante generosa. Estás muteado, Federico. Perdón, ahora sí. Está. Bueno. Momentito que me equivoqué. Ya estoy, perdónenme. Ahora sí. Bueno. Entonces, estaba en la casa de mi suegra, tomando mate, y apareció esta noticia, la foto la saqué con mi celular,
en la tele. La noticia era de una persona que había atropellado a un paseador de perros, que había matado a 7 perros y se había dado a la fuga. Y el Zócalo me llamó mucho la atención en ese momento, porque decía, manejaba con 80 años y más de 90 multas. Lo primero que se me ocurrió pensar fue, ¿qué importa que tenía 80 años? ¿Por qué era importante eso para el Zócalo? O sea, que tuviera 90 multas podía ser relevante a los fines de saber si el tipo debía continuar teniendo el carnet de conducir o lo que fuera, pero 80 años. Si el tipo había renovado el carnet conforme lo marca la legislación, después de determinada edad, una vez por año, ¿por qué era importante destacar la edad? Bueno, probablemente podría decirse porque la edad funciona como un buen proxy de cierta déficit de capacidades que son relevantes al momento de manejar, al menos de manera prudente, ¿no? Cierta capacidad de reacción, de vista, lo que fuera, pero se planteaba el mismo punto. Este señor había pasado satisfactoriamente el test que como comunidad política determinamos adecuado para distribuir carnet de conducir después de una determinada edad. Entonces, ¿por qué volver sobre la edad? Me empecé a interesar por el tema de la discriminación etaria o del edadismo a partir del protocolo de triaje que empezamos a trabajar con algunos de los miembros de esta mesa, en el contexto del COVID del año pasado. Había notado un sesgo etario en algunos de los miembros y empecé a ver, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo está fundamentado este sesgo? ¿Cuáles son los argumentos que puede haber para incluir la edad como un rasgo moralmente relevante? Entonces, bueno, ¿cuál es el objeto de análisis? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, me interesa la discriminación en un sentido, bueno, discriminación se dice de varias maneras, pero no quiero presuponer nada, ¿sí? Cuando hablo de discriminación etaria no estoy presuponiendo que es algo moralmente incorrecto, ¿sí? Puede ser que la discriminación etaria esté justificada, ¿no? Por eso digo discriminación en un sentido no moralizado. Incluso en un sentido no moralizado, la discriminación normalmente viene atada a la pertenencia a un determinado grupo socialmente saliente. En este caso es el grupo etario. La discriminación que me interesa es la discriminación por pertenencia a un determinado grupo etario. El sitio de esa discriminación que me interesa es en la asignación de recursos terapéuticos escasos. Me interesa si está justificada en ese sitio esa discriminación. Puede ser que esté justificado en otro tipo de recursos, preventivos, por caso, o paliativos, habría que verlo, pero me interesa en el caso de los recursos terapéuticos. Y el tipo de discriminación que me interesa es la más conocida y en algún sentido conceptualmente menos problemática, que es la directa e intencional. La idea de que discriminamos directamente en virtud de la pertenencia a ese grupo etario en ese sitio. Bien. Lo que voy a hacer va a ser analizar algunos argumentos que se han dado para defender la discriminación etaria en la asignación de recursos terapéuticos escasos. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero hay, creo yo, 3 requisitos que cualquier defensa aceptable del edadismo, que esta discriminación etaria tiene que cumplir, ¿sí? Para ser aceptable. El primer requisito es que no puede caer en otro tipo de discriminaciones que consideramos inmorales, ¿sí? Específicamente en el caso de discriminación etaria, puede vincularse con una discriminación capacitista. El segundo requisito es que no puede suponer una visión excesivamente estructurada de la vida, de sus ciclos y de las experiencias vitales correspondientes a cada uno de esos ciclos. Y el tercer requisito es que no puede implicar el uso de la edad como un rasgo relevante en aquellos casos en los que intuitivamente no lo es. O sea, una defensa aceptable del edadismo no puede reconocer como moralmente relevante la edad en aquellos casos donde intuitivamente no lo es.
por ejemplo, para decidir entre una persona de 30 y de 31 años a quién se le va a asignar un recurso terapéutico escaso. Bien, hay dos preguntas que son diferentes, que a veces se mezclan un poco en el debate, al menos lo que pude rastrear yo, lo que pude mapear del debate sobre discriminación etaria. Una es una pregunta por la naturaleza de la discriminación, ¿sí? O lo que puede llegar a ser especial a la discriminación etaria, y otra es una pregunta por la justificación de esa discriminación. Respecto de la discriminación, de la pregunta por la naturaleza de la discriminación, hay un rasgo de la discriminación etaria que no es compartido con ningún otro tipo de discriminación, al menos de las canónicas, al menos del primer gran grupo de discriminaciones, la discriminación racial, sexual y demás, que es compatible con una igualdad diacrónica. Eso es algo que reconocen varios autores. Juliana Vidadanur, en un texto del 2018, cuando quiere explicar cómo es posible que reaccionemos diferente ante la discriminación etaria que como reaccionamos a otras discriminaciones como la racial, como la sexual. ¿Por qué es esto? Bueno, esto puede explicarse en virtud de que la discriminación etaria es especial, tiene un rasgo especial, que es compatible con una igualdad diacrónica. Al final de la vida, todos fuimos discriminados de la misma manera. Todos habremos pasado, si tenemos suerte, por todos esos grupos etarios, y por lo tanto todos habremos sido discriminados de la misma manera. Bueno, esto tiene algunos problemas, esta caracterización de la naturaleza de la discriminación, fundamentalmente porque remite a una igualdad diacrónica meramente formal, ¿sí? No es cierto que al final de la vida, dependiendo de cuál sea el objeto de la discriminación, todos seamos igualmente discriminados. Tomen el caso del derecho al voto. El derecho al voto empieza a regir a partir de los 16 años en Argentina. La idea es que antes de los 16 años las personas carecen de cierto tipo de capacidad que a partir de los 16 años sí se tiene. Bueno, esto es una línea arbitraria como cualquier otra línea, pero podría decirse en un sentido formal que todos fuimos igualmente discriminados antes de los 16 años, al menos suponiendo que todos los que estamos vivos acá siempre el límite etario fueron los 16 años. Pero podría ser que las personas que están por detrás de la línea de 16 años tuvieran esa capacidad que habitualmente reconocemos como relevante a los fines de tener el derecho al voto. La tuvieron a partir, sea cual ésta sea, y lo difícil que es determinar cuál es esta capacidad para tener el derecho al voto, puede ser que la tuvieran desde los 13, los 14, de los 15 años. Piensen en la capacidad que quieran, la capacidad para evaluar el corto, el largo, mediano plazo, para vincularse con las cuestiones políticas de su comunidad, cualquiera sea, que se supone todos los que están de este lado de la línea no tienen, y todos los que están después de la línea sí tienen. Bueno, habrá algunos antes de la línea que no la tengan, y esos fueron en algún sentido moralmente relevante, discriminados de manera especial, y no de la misma manera que fueron discriminados todos los que no pudimos votar antes de los 16. Pero más allá de esa cuestión, hay rasgos de la interseccionalidad de la discriminación. No es cierto en todos los casos que, yendo al caso de la asignación de los recursos terapéuticos, todos las personas de determinada edad a quien se les priva de un determinado recurso fueron discriminados a partir de esa edad. ¿Por qué? Bueno, porque podría ser que en determinadas comunidades haya un derecho de propiedad ante determinados recursos al que puedan acceder algunas personas y otras no, y por lo tanto los ancianos pobres serían los únicos discriminados y los ancianos ricos no serían objeto de esa discriminación, dado que esa discriminación solo se daría quizás en el ámbito público, y en la asignación de recursos terapéuticos
públicos. Lo que me interesa es ver por qué esta respuesta a la naturaleza, este carácter aparentemente especial de la discriminación etaria, no alcanza para dar una respuesta a la justificación. ¿Por qué remitirnos a la naturaleza de la discriminación no alcanza para justificarla? Bueno, hay varias cosas para decir, pero para no aburrir demasiado, no es evidente que una desigualdad sincrónica, compatible con una igualdad diacrónica, sea mejor siempre que una incompatible. Hay varios ejemplos para eso. Pero después hay ejemplos de desigualdades sincrónicas, compatibles con igualdades diacrónicas que nos parecen injustificadas. Por ejemplo, los abusos policiales contra los jóvenes, podría decirse, bueno, no solamente contra los jóvenes, es generalmente contra los jóvenes pobres, es cierto. Pero el hecho de que ciertas personas sean discriminadas en cierta etapa de la vida, no significa que esa discriminación esté justificada por el mero hecho de que todos pasaremos por esa etapa. Podría darse un ejemplo hipotético de una tez temporal, el hecho de que todos pasemos entre los 20 y 30 años por cierto color de piel, cierta tonalidad de piel, y seamos discriminados por ello, no quiere decir que esa discriminación esté justificada. Entonces, la naturaleza de la discriminación etaria puede ser interesante, pero no alcanza para justificar esa discriminación. Lo que me interesa es la justificación. Hay dos modos de incorporar la edad como variable relevante. La primera, como vimos en el ejemplito, o supongo yo, estaba así supuesta en el ejemplito del conductor, es la edad como proxy. El uso de la edad como proxy remite a la idea de que la edad no es relevante en sí misma, moralmente, sino como indicador de otra cosa, que sí es moralmente relevante a los fines de la asignación del recurso. Otro modo de incorporar la edad no es como proxy, sino en sí misma. ¿Sí? No, la edad es relevante en sí misma para distribuir el recurso. En la literatura, básicamente se pueden distinguir dos tipos de argumentos para fundamentar el edadismo, la discriminación etaria. Repito, estoy hablando exclusivamente del sitio de la asignación de recursos terapéuticos escasos. Bien, los dos tipos de fundamentación que pueden rastrearse son, por un lado, una consecuencialista, y por otro lado, una centrada en la idea de justicia. Esos son los dos grandes argumentos que he encontrado. La fundamentación consecuencialista del uso de la edad como un rasgo moralmente relevante a la hora de asignar recursos terapéuticos escasos, toma la edad como un proxy. ¿Sí? La pregunta es, ¿como un proxy de qué? Bueno, se puede tomar la edad como un proxy de la mayor cantidad de años futuro que le quedan a cierta persona vis a vis otra persona. Se puede tomar la edad como un proxy respecto de la mayor cantidad de años futuros ajustados por calidad. ¿Sí? Puede suponer que cierta persona a partir de cierta edad no solamente vivirá pocos años más que otra, sino que además esos años ajustados por calidad tienen que pesar menos en la evaluación moral. La tercera manera de incorporar la edad como proxy es considerando la mayor cantidad de años productivos que le quedan a ciertas personas vis a vis otras personas. Ninguno de estos argumentos me suena bien, me parece aceptable, porque todos tienen problemas. Algunos son problemas comunes a cualquier forma de fundamentación consecuencialista del uso de la edad. Tomamos el uso de la edad como un proxy de la cantidad de años futuros. Alguien podría decir que lo que tenemos que hacer cuando asignamos un recurso es maximizar la cantidad de años futuros. Incluso puede decirse que cuando tenemos que desempatar, ya no simplemente priorizar personas, sino desempatar entre dos personas, tenemos que considerar la cantidad de años futuros que a ambos le quedan por delante. Bien, esto tiene un problema, tiene tres problemas esta manera de verlas, de incorporar la edad como proxy.
El primer problema es que hay una expectativa de vida creciente. Cada vez las personas vivimos más años, y esos años tienen una mejor calidad en virtud de los avances biotecnológicos, biomédicos, en virtud de las mejoras en la dieta de las personas, de la actividad física, de muchas cosas que hoy hacemos. Entonces lo que puede ocurrir es que lo que hoy parece ser determinante para definir la cantidad de años futuros que le queda a una persona, no sea tan determinante. Quizás una persona de 80 años, uno puede esperar que le queden 10 años de vida, 15 años de vida futuros. Si esa expectativa de vida es creciente, en un par de años más podríamos estar hablando de 40 años de vida futuros. Y esos años de vida futuros, si no son relevantes a partir de los 80 años, si son relevantes a partir de los 80 años, cuando le quedan 40 todavía por delante y viviría hasta los 120, ¿por qué no lo serían antes? Para diferenciar entre una persona de 10 años y una de 30 o una de 40. El segundo problema es un problema común al consecuencialismo, es un problema de agregación, que es que pequeños beneficios pueden compensar grandes pérdidas. Entonces, quizás pudiendo salvar y asignar el recurso a personas que se beneficiarían, pero tendrían una expectativa de vida muy corta, si salvamos a mucha cantidad de esas personas, una buena cantidad de esas personas, eso compensaría el daño que sufriría una persona mucho más joven. La tercera complicación de este argumento consecuencialista es que no tiene manera de solucionar de una manera no ad hoc los casos de límites entre edades. Entre 30 y 31 años quizás uno podría incorporar la cantidad de años futuros, pero si no es así, porque parece que es irrelevante la edad en un caso así, de desempate de este tipo, ¿cuándo empezaría a ser relevante? ¿Entre los 30 y los 35? ¿Y cómo determinar esa diferencia moralmente relevante de una manera no ad hoc? ¿Qué espacio etario tiene que empieza a ser relevante la diferencia de edad? Los otros dos argumentos consecuencialistas, los años ajustados por calidad y los años productivos, tienen los mismos problemas que el primero, que la mayor cantidad de años futuros, pero además se les suman cierto riesgo capacitista, cierta visión estrecha de lo que es la productividad, cierta definición problemática de lo que es la calidad de vida a la luz de ciertas capacidades que se pueden o no tener. Todo eso hace que a la luz de esas tres condiciones que yo señalé al principio no sean buenos argumentos para incorporar la edad, ni siquiera como proxy. Esta es la última, queda una diapositiva más, pero me interesa más centrarme en esta. Un segundo argumento es centrado en la idea de justicia. ¿Sí? Dice, bueno, ¿por qué tenemos que considerar la edad como una variable moralmente relevante en la asignación de recursos terapéuticos escasos? No por los años futuros que le queden a ciertas personas, ¿sí?, sino por los años vividos de ciertas personas frente a otras. La idea, hay varias maneras de entender esto, pero todas ellas se pueden incorporar dentro del término paraguas Fair Innings Argument. La idea de este argumento, que tiene varios defensores, John Harris es uno, Alan Williams es otro, Singer quizás tiene un argumento parecido. La idea de este argumento es que todos tienen que tener igual oportunidad de alcanzar un umbral. Todos tienen que tener esa oportunidad. Ese umbral normalmente, y esto es algo que descubrí hace poco, se establece a los 70 años. Y esto tiene una herencia bíblica. En el Salmo 90, 10 aparece esa edad como derecho que todos tenemos a alcanzar ese umbral. Es interesante. ¿Por qué 70? Bueno, tiene una tradición. Pero en principio la idea es que todos tenemos igual la oportunidad de alcanzar ese umbral. Y se dice, ¿y por qué es ese el umbral? Bueno, porque es la edad en la que uno llega a completar los proyectos centrales de una vida.
¿sí? Es en ese umbral que podemos hablar de una vida completa. Cuando uno cumple 70 años, bueno, uno ya vivió su vida. Todo lo que está viviendo a partir de los 70 es un changüí, digamos, es un bonus que le estamos dando. Cuando tenemos que desempatar la asignación de un recurso, eso tiene que entrar en juego frente a una persona que todavía no completó su vida, que todavía no tuvo sus innings. ¿Qué es innings? Bueno, fair innings remite a la idea de oportunidades de jugar, oportunidades de batear, oportunidades de entrar a batear en un campo de béisbol. A eso remite. La idea es que las personas que tienen 70 años, y a partir de que tienen 70 años, ya tuvieron sus oportunidades de batear, y las personas más jóvenes todavía no la tuvieron. Todavía no se pusieron los botines, digamos. Bueno, porque esta es una visión muy, digamos así, aceptada en la literatura, tiene muchos adherentes, creo que tiene varios problemas. Hay dos maneras de entender la idea de fair innings. Dos maneras. Una supone una visión excesivamente estructurada de la vida, que es la versión del fair innings centrada en los ciclos de vida, que es la idea que en determinados ciclos de vida, más o menos que van de 10 en 10 años, hay ciertas experiencias vitales que las personas viven. De los 20 a los 30 uno se tiene que enamorar, entre los 20 y los 30 tiene que encontrar su vocación, entre los 30 y los 40 tiene que tener hijos, entre los 40 y los 50 tiene que ver desarrollar sus hijos, entre los 50 y los 70 tiene que ver a sus nietos, y así y así. Cada ciclo tiene su propia experiencia vital valiosa. Esa es una visión excesivamente estructurada de la vida. ¿Sí? Los ciclos de vida no se vinculan necesariamente con experiencias vitales valiosas. Las experiencias vitales que consideramos valiosas, las que ustedes imaginen, enamorarse, encontrar la vocación, ver desarrollar a las personas que uno quiere, establecer relaciones humanas valiosas, puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Pero no solamente eso, sino que además tenemos problemas, incluso si consideramos el fair innings, contra ejemplos interesantes. Sí. 5 minutos. Bien, sí, ya terminó. Tenemos contraejemplos interesantes, por ejemplo el de Manel Monteagudo. Hay varios, pero este me interesa. Es un escritor gallego, nacido en Noia, que estuvo 35 años en coma. Era pesquero, tuvo un accidente, quedó en estado vegetativo durante 35 años y despertó, y ahora es un prolífico escritor. ¿Tuvo las experiencias vitales acorde a los ciclos de vida? Es interesantísima ver la entrevista que da Manel cuando dice, quiero disfrutar de la vida, perdí muchos años, es a partir de ahora, yo encontré mi vocación, me descubrí que me encanta la escritura, antes era un pesquero, ahora descubrí que me encanta la escritura, me veo al espejo y me doy cuenta que soy un viejo, me dormí teniendo 20 años y ahora me doy cuenta que soy canoso y tengo arrugas. Bueno, incluso si uno acepta esa visión muy estructurada de la vida, Manel no vivió las experiencias vitales que corresponderían teóricamente a esos ciclos de vida. Después está el problema de la expectativa de vida creciente que veíamos antes. ¿Seguiríamos hablando de ese umbral cuando quedan después de los 70, 40 años más por delante? Si la respuesta es que no seguiríamos hablando así, o mejor, que sí seguiríamos hablando de ese umbral, entonces ¿por qué no hablarlo cuando tenemos una diferencia entre un paciente de 10 años y uno de 30? Cuando ahí la edad no parece ser moralmente relevante intuitivamente, porque le quedan muchos años de vida por delante a ambos. Después hay casos problemáticos. Me interesa el segundo. Suponiendo que el fair innings argument tiene sentido, y el umbral a partir del que uno tiene una vida completa, y cierra sus proyectos centrales, sus proyectos vitales centrales, es los 70 años. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar en un desempate entre una paciente de 30 años que le quedan 10 por delante y uno de 60 que le quedan 10 por delante? Parecería que deberíamos optar por el de 60, porque es el único que puede alcanzar el umbral que le da sentido al resto de la vida, que puede completar sus proyectos vitales.
Si quieren discutimos sobre eso, hay argumentos a favor y en contra de esta idea dentro de la propia tradición del Feringens. Los últimos dos son los que más me interesa señalar, con esto termino. Una manera de entender el Feringens, entonces vimos, es una manera muy estructurada, centrada en los ciclos de vida, y otra manera es una manera no estructurada, sino decir, bueno, mira, los años de vida te dan ciertas oportunidades. Ok, puede ser que los ciclos de vida no se correspondan con experiencias vitales, no necesariamente, pero te da ciertos turnos de bateo para que vos llenes esos años como vos quieras de ciertas experiencias vitales. No necesito suponer ninguna visión estructurada de la vida, vos podés enamorarte cuando quieras, pero tuviste 70 años para enamorarte. La persona de 20 años no tuvo esa edad, ese tiempo. Lo mismo con cualquier experiencia vital que te parezca valiosa. Eso hace surgir dos interrogantes, esta nueva versión del Feringens Argument no estructurada. Si es una cuestión de fairness, si es una cuestión de justicia, ¿por qué no ir más allá del desempate? ¿Por qué esperar para asignar un recurso solo cuando empatan los pacientes respecto del igual prognosis? ¿Por qué no directamente privilegiar a los más jóvenes, independientemente de la prognosis que tienen? Siendo que las personas de 70 años en adelante ya tuvieron su parte justa de los innings. Si creemos que esto es así, entonces tenemos algunas intuiciones encontradas con la vacunación. Nosotros decidimos empezar a vacunar a las personas mayores, a los adultos mayores. ¿Por qué hicimos eso? Normalmente porque creíamos que eran las personas más vulnerables ante el COVID. Pero ¿por qué era relevante esa vulnerabilidad si ya habían alcanzado cierto umbral? ¿Por qué no correr el riesgo y privilegiar a los jóvenes, que aunque tuvieran una probabilidad muy baja de morir si se contagiaban, esa probabilidad se correspondía con una injusticia, no alcanzar el umbral de los 70 años? Deberíamos haberlos privilegiado, porque ahí se hubiera producido una injusticia que no se producía en el caso de las personas mayores de 70, que sí decidimos vacunar en primer lugar. La última es... Rápido, porque ya está sobre tu tiempo. ¿Sí? Bueno, Dale. conté mal entonces. Tomar la edad en sí misma como garantía de que se tuvieron ciertos innings es erróneo. La idea de innings como oportunidades para cargar de experiencias vitales una vida, para tener sentido tiene que suponer ciertas condiciones. ¿Sí? Traducir innings a años vividos equivale a hipostasiar una característica aislada de una persona. ¿Sí? Tiene que hacer ciertas oportunidades para que la persona pueda cargar de experiencias vitales esos innings. No son los años únicamente, la edad cronológica lo que te garantiza los innings, porque puede ser el caso de Manel, que tiene esa edad cronológica pero no pudo cargar de experiencias vitales una vida, o puede ser personas que viven en ciertas condiciones muy injustas que no permiten que le otorguen a esos años transcurridos esa carga de experiencias vitales que nos parecen valiosas. Por todas estas razones, el argumento del Feringens Argument no me parece convincente, y tampoco el otro consecuencialista para considerar la edad como moralmente relevante para asignar un recurso terapéutico escaso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y perdón por ser la mala que los va coartando a todos. Pero bueno, es la única manera que tengamos tiempo y que todos puedan participar. Es parte de la justicia distributiva del tiempo. Bueno, no sé si hay algún comentario para hacer. Si no, yo podría hacer uno primero a la presentación de Alaí. Cuando vos respondés a las objeciones, das distintos argumentos, y yo pensaba que un argumento que en realidad no se ha brindado es la importancia de hacer investigación, que el Estado haga investigación, para generar capacidades y después también poder producir medicación. Por ejemplo, es uno de los temas que yo estoy explorando respecto de COVAX. COVAX tiene
además de repartir vacunas, tiene la obligación, o uno de los objetivos es generar capacidades para, digamos, producir la vacuna. Y eso es súper importante, porque parte del problema de escasez que hubo también tenía que ver con que prácticamente, digamos, en Estados Unidos, Europa y la India eran los únicos productores de vacunas. Entonces, y de hecho la Argentina, México, Brasil están empezando a jugar un poco el juego, justamente porque tienen más capacidad y porque han hecho investigación. Entonces me parece que ese podría ser otro argumento que te podría resultar, que podría también apoyar tu argumentación. Sí, muchas gracias, Flor, sobre todo en la parte doméstica. Tendría que explorar después cómo incidiría eso y extenderlo un poco más quizás al ámbito internacional, pero también es muy bueno. Bueno, con todo el tema de la distribución de recursos escasos a nivel global, con el tema de la vacuna se hace claro. Sí, sí, sí. O se hace más fuerte, digamos. Sí, sí. Sí, quizás mejor. Gracias. Federico. Bueno, muchas gracias por la mesa. Tengo dos preguntas, una para Nacho y una para Fede. Para Fede creo que dos. Para Nacho son todas más bien de ampliación. Para Nacho no me terminó de quedar claro por qué la inconveniencia de hablar de compasión, ¿no? Como era el término. Uso compasivo. Uso compasivo, ¿no? Si es meramente retórico, digamos, si tiene consecuencias en cuanto a la aprehensión retórica del término, negativas, o algo más que eso, ¿no? No, eso es lo que no terminé de seguirte yo. Y para Fede, la primera pregunta es, el consecuencialismo, digamos, te sigo en tu argumento en contra de de rechazo del tipo de estrategias consecuencialistas como para tener una norma general. Pero en casos particulares ¿no te parece que está siempre injustificado una apelación a las consecuencias? Tienes que tratar un caso particular. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se sigue de tu cuestionamiento a la posición esta de los innings, que estás impugnando la intuición que tenemos cuando no nos impacta de la misma manera la muerte o la enfermedad terminal de un joven que de una persona mayor? ¿Vos decís que la intuición que está detrás de ese sentimiento moral es inadecuada? Empiezo yo, ¿te parece? Gracias, Fede, por la pregunta, es totalmente central y la verdad que me sirve mucho porque uno está trabajando en esto y está metido en esto y una pregunta inteligente, una persona inteligente como vos siempre es bienvenida. La idea sería así, o sea, es provocativo decir hay que abandonar el término uso compasivo. Yo de hecho lo uso en la presentación, es parte como de la provocación. Es útil tener en cuenta el término de uso compasivo como, si uno lo ve desde el punto de vista histórico, digamos. Lo que hoy llamamos MEURI durante las pandemias, o que esperemos que en las futuras pandemias llamemos MEURI, se llamaba uso compasivo. El antecesor del MEURI es el uso compasivo. La idea de uso compasivo es una idea general en la ética médica desde la peste, se pueden encontrar antecedentes desde la peste y todo eso. Y la idea es, frente a personas que están enfermas donde no tenés nada que ofrecerles,
o sea, nada efectivo. Tal vez tratarlos con algo, los tratás por compasión, digamos. La idea está de tratarlos por compasión, con algo para que tal vez se despidan mejor y no tengan miedo, etc. O intentar algo, una medida de último recurso, por compasión. Y usualmente por compasión, en algunos textos sobre la peste, se contrapone de manera muy interesante a por dinero, digamos. O sea, los médicos que trataban por compasión no cobraban. O sea, y de hecho ese es uno de los, o sea, entonces como que uno dice, era un signo de ser un mal médico, de ser un charlatán, atender a alguien en un estado desesperado y tratar de cobrarlo. ¿Por qué? Porque las probabilidades eran muy bajas de que esto funcionara, era algo más simbólico, etc. Ese es como el antecedente digamos, del uso compasivo histórico, se tiene. Modernamente hay un problema porque las definiciones de uso compasivo están atadas a regulaciones locales, ¿no? Y regulaciones locales que son incompletas, y que no están necesariamente pensadas para contextos de emergencia, que están pensadas para contextos donde existe una intervención no probada en un ensayo clínico, que era como la definición que yo retomaba, o no. El problema es que hay varias definiciones, por ejemplo, la definición de Helsinki, o la que se presupone, si uno dice que uso compasivo, no está pensando que esa intervención está en el ensayo clínico, sino que debería estar en el futuro en el ensayo clínico. O sea, están todos estos problemas en relación a lo que se cree que es el uso compasivo, y tienen consecuencias prácticas. O sea, las consecuencias prácticas es que durante la pandemia de COVID, en Argentina y en todo el mundo, las personas usaban, o sea, los médicos prescribían de manera descontrolada ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, etc., sin ningún marco, y la autoridad regulatoria y las autoridades, digamos, médica, el Ministerio de Salud, no tenía los marcos tal vez suficientes como para encauzar eso. Eso ya pasó antes, pasó en ébola, y hoy estamos en COVID, 6 años después, que no es tanto, no es algo tan conocido, y recién todavía nos falta implementar esos marcos. En algunos países están más avanzados, en otros no, pero en general todos los países tuvieron dificultades en lo que entendemos como este uso de intervenciones no probadas fuera de ensayos clínicos. Porque dentro de los ensayos clínicos hay muchas regulaciones para usar estas intervenciones no probadas, pero fuera, como que no es el ámbito natural de los comités de ética de investigación, no es el ámbito, es el ámbito más de las asociaciones profesionales, etc., y no está tan bien regulado. Como vos decías, puede ser por algo también simbólico. Algunas personas consideran que está bien, que la compasión, que es algo, y otros que no. Yo no lo engancho por ese lado, sino más que nada por una cuestión, si querés, institucional, de los que crearon MEURI, incentivar el uso monitoreado de esto. O sea, si vos haces uso de algo, lo tenés que registrar, por eso uso monitoreado. Y si no lo registrás, perdés la evidencia que te puede indicar que eso funciona o no funciona. O no funciona. Tiene una señal de eficacia o tiene una señal de inseguridad, que habría que retirarlo. Pero esa es la historia de esta relación entre uso compasivo y MEURI. O sea, el problema que hay, como decía al final, es el uso compasivo no tiene una autoridad, no tiene un marco, no tiene un ecosistema institucional. MEURI sí lo tiene. Y se cambió el término para evitar... Además tiene como un propósito de investigación, ¿no? Y además está relacionado, digamos, por eso yo hablo de ecosistema institucional. El uso el MEURI es un puente hacia la investigación. O sea, tendría que, durante una epidemia o una pandemia, es importante generar datos para, como generamos durante esta pandemia, digamos, para vacunas, etcétera, en tratamientos, y lo generamos en algunos países. Lo generamos en el Reino Unido, un poco en Estados Unidos, un poco en Argentina también colaboró, pero no en todos los países se generaron datos, y se podrían haber generado más rápido si estaban las estructuras de investigación, etcétera. Entonces el uso
fuera de investigación de todas estas cosas, genera daños a nivel de salud pública muy grandes. Consumo, daños directos, daños indirectos, circulación de todo tipo de intervenciones. Acuérdense que es como un paraguas esto de intervención no aprobada, pero esa es la idea. Es algo complejo, pero que creo que tal vez ahora se puede entender un poco mejor. Fede. Gracias. Ujú. Perdón. Voy con la segunda porque la primera te voy a pedir que me la expliques de vuelta, porque no la entendí muy bien, la primera pregunta. Voy con la segunda. No tengo muchos problemas en general en ir en contra de intuiciones. Eso no es como algo muy problemático. Pero sí me interesa ver exactamente cuál es la intuición. Hay una intuición que nos dice que cuando muere alguien en un accidente de tránsito y alguien tiene 20 años, es una tragedia. Y si muere alguien de 80 años, la reacción es un poco diferente. Esa reacción puede estar justificada si se entiende el innings, como yo creo que es la única manera que se puede entender, que es como un proxy la edad. ¿Sí? La edad es un buen proxy respecto de innings, pero como todo buen proxy, si se quiere comprobar, hay que comprobarlo en casos individuales. Se tiene que comprobar que efectivamente la persona tuvo los innings que se asumen son moralmente relevantes. Y eso no te lo da únicamente la edad cronológica. Ahora, sin embargo, las reacciones de las personas pueden estar fundadas en un proxy general, que en general las personas que tienen determinada edad tuvieron esos innings que hacen valiosa la vida. Pero hay otra intuición que a mí me parece más interesante, que está en la idea misma de fair innings, que es la de justicia. A las personas cuando mueren a determinada edad se considera que es injusto. Pero es curiosa esa apelación, porque justicia parece ser que alguien debe algo a otra persona. Es lo que se le debe a esa persona. Pero ¿quién le debe y cómo tenemos que redistribuir las cargas para evitar que no haya esa injusticia? Creo que eso es muy problemático. Puede ser una tragedia, pero que sea una injusticia, estoy un poco más en duda sobre eso. Y Seguramente, seguramente tiene una matriz teológica, ¿no? Esa sin idea de duda, injusticia, sin duda ¿no? la tiene, sin duda. Y la primera, no entendí bien No, la primera era muy particularidad. simple. Digamos, Sí. si te enfrentas a un caso particular de una persona de determinada edad que sabes que su calidad de vida está restringida, pone cualquiera de los ítems, ¿sí? Sí. Ahí el argumento consecuencialista también lo impugnarías, porque, digamos, o no. Porque Siempre pienso entiendo en casos particulares. Y los casos particulares lo impugnaría del mismo modo. Primero porque en ese caso vos planteás, suponiendo que los innings no estuvieran satisfechos, lo que tengo es simplemente un criterio capacitista que podría aplicar en cualquier otra edad, en virtud de la calidad de vida restringida que tenía una persona en cualquier edad. Si la edad dejó de ser relevante, porque la única manera en que puede ser relevante es por innings. No, me refería más a los argumentos consecuencialistas cuando te hice la primera pregunta. Ninguno de ellos parece ser incluso individualmente relevante, porque bien caen en el capacitismo, si consideran la calidad de los años de vida futuros, o bien tienen problemas para distinguir el umbral a partir del cual la edad empieza a ser relevante o no. Por eso, incluso en los casos particulares, me parece que deberíamos rechazar los argumentos consecuencialistas. Sobre la edad, Sí. no sobre la prognosis, por ejemplo. Ahí es muy importante el consecuencialismo, en términos de probabilidad de sobrevida, por ejemplo. Claro. Ok. Gracias, Fer. No, a vos. La tenemos a la I, que no sé si quiere hacer una... Perdón. No, era la línea de lo que dijo Fede después, Federico, sobre la cuestión de la justicia, que evidentemente, o sea, me parecía evidente que estamos pensando en otros conceptos de justicia cuando decimos, o sea, que no es una discusión distinta. Cuando la gente dice que injusto, cuando habla de una muerte o de una enfermedad también, por ejemplo, incluso la enfermedad quizás se le atribuya como una cuestión finalista también, en ese sentido, a un propósito de la enfermedad, o bueno, como consideraciones que no tendrían que ver con una cuestión de justicia como la estamos pensando nosotros, creo. Quizás incluso una cuestión más, no sé, como cuestiones metafísicas que no compartiríamos, a eso me refiero. No estamos teniendo la misma discusión.
Ujú. Y lo veo a Fede también con Sí, la pero mano levantada. si alguien quiere preguntar antes de mí, pues yo ya hablé un montonazo. Para mí la pregunta es sobre Paralaí. No, Bueno, dale, porque bueno, yo le va. hice un comentario. Sí, sí. Yo tengo 3 preguntitas muy breves y todas conectadas entre sí. La primera es que no me que... Primero no tengo muy en claro por qué hay un deber de investigar. Eso es en Ujú. general. Bien, La es pregunta es, una buena pregunta. ¿qué prioridad debe tener ese deber de investigar vis a vis otros deberes? ¿Sí? Y para poder responder a esa pregunta tenés que describirme cuál es la naturaleza de ese deber de investigar. ¿Es un deber de justicia? ¿Es un deber de qué tipo? Segunda pregunta, ¿podría ser un deber de reparación? Por ejemplo, alguien podría decir, China tiene un deber de investigación mayor que otros países respecto de la vacuna del COVID porque todo parece indicar que la fuente original del contagio fue en China, dadas ciertas condiciones sanitarias que el Estado permitió, o de salubridad que el Estado permitió. Breve porque nos quedan menos de 5 minutos. Ya íbamos a terminar menos cuarto, pero lo dejé porque Ok. aprovechemos hasta las 7. Bueno, y la pregunta es por qué los ricos tienen un deber de investigar dentro de los países extranjeros, los países no desarrollados. Yo puedo desarrollar para aplicar en otros lugares, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero eso hay enfermedades que son propias de los otros países no desarrollados. Bueno, pero ¿por qué tengo un deber de investigar específicamente para desarrollar investigación que cure esas enfermedades de los países no desarrollados y no investigación en general? Ok. Muchas gracias, Fede. Todas estas preguntas son muy buenas y de hecho las sigo pensando, así que no tengo una respuesta muy cerrada a ninguna. Pero en principio mi intuición es que es un deber de justicia, porque no sería un deber humanitario, en el sentido de que apunta a, sí, reparar, vos decías, un deber de reparación. No sé exactamente, sería un poco más restringido, no lo estoy pensando en ese sentido, pero como un deber, una cuestión de solamente de reparación. En eso estás pensando como en solamente una cuestión, por ejemplo, en la pandemia, China debería, ¿qué nos debería en ese caso? Y si no, reparar, ¿qué otra cosa, Ala? Sí, no, pero digo, yo lo estoy pensando mucho más amplio esto, no solamente, por ejemplo, no creo que exista, el deber de reparación podría ser un caso, podría ser una de las instancias, pero existe un deber de justicia porque está conectado con el derecho a la ciencia y el derecho a la salud, entonces excede, no tiene que ver con solamente una falta específica, tiene una falta, si querés, más grande. En todo caso, podríamos pensar una reparación, pero eso, bueno, habría que explorarla esa idea, no estoy tan segura. Tendríamos que ver los límites de la reparación y en realidad los límites del daño, o sea, ¿de qué daño estamos hablando? ¿Qué hay que reparar? Bueno, si lo que hay que reparar es la inequidad en el acceso a la salud, eso eso lo convierte justamente en un deber de justicia. Y eso es lo que estoy planteando. Pero igual, de todas maneras, me anoto todo esto. No sé si tenemos mucho tiempo más. No, ya no tenemos casi tiempo. Habíamos dicho que íbamos a terminar Sí, 15 minutos antes, pero me pareció que no valía la pena porque estaba bueno que hiciéramos un poco de debate. Pero ya estamos sobre el tiempo y para los que siguen, yo no voy a poder seguir, que tengan un descanso, puedan tomar un café, porque si no el Zoom es agotador. Habiendo dicho esto, pues ya estamos casi sobre la hora, así que les súper agradezco a los tres y a aquellos que están presentes acompañándonos por esta súper interesante mesa. De hecho, yo le voy a pedir a Sadaf que después me pase el video, así lo podemos subir a la Flaxo para nuestros alumnos, porque realmente está súper buena. Y ahí veo un mensaje de agradecimiento también de Cecilia. Bienvenida, Cecilia. Sí, todos los videos van a estar disponibles. No hemos podido hacer la proyección en YouTube porque estábamos usando muchos Zoom simultáneamente y desde cuentas parecidas, entonces era una complicación para Zoom y para el uso de tantas cuentas, pero van a estar todos grabados
y se va a tener acceso a la grabación de esta Genial. y de muchas otras mesas que pienso que quizás también les importa. Nos Muchísimas interesa. gracias, fue interesantísimo y nos seguimos viendo, que el coloquio es largo, como dice Sí, muchísimas Florencia. Gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias, Fede, gracias Juan, por las preguntas. Hasta luego. Ana, Chao. Flor, gracias por la coordinación. Muchísimas No, gracias. Chao. placer, miren, 19 en punto. Andrés, Ah, muchas gracias. Muy, Chao. muy bien. Gracias por todo, chao. Chao. Ala, Sí, no sé ¿terminaste si... de grabar? Espérame.